El MOOC es un camino de aprendizaje que utiliza una combinación de lo visual y lo textual, con el fin de apoyar a los alumnos para lograr sus resultados de aprendizaje previstos. Una parte importante de la experiencia de aprendizaje consiste en llevar a cabo las actividades que los profesores y diseñadores instruccionales creen para que el aprendizaje sea efectivo. También esta parte del MOOC puede ser diseñada en una perspectiva equilibrada de género. Bajo el término actividades se proponen cuestionarios, tanto evaluados como destinados a la autoevaluación, evaluación por pares, actividades de grupo, lectura colaborativa o cualquier cosa que requiera una acción del estudiante dentro de un periodo de tiempo dado. Para diseñar actividades lo más inclusivas posibles basta con seguir los principios rectores y consejos que ya hemos proporcionado. Permitidme resumirlos brevemente. Si estás utilizando un idioma con género gramatical, como el italiano, mi lengua materna, haz todo lo posible para evitar el masculino universal al escribir el texto de la actividad. Trata de proporcionar ejemplos equilibrados que incluyan ambos géneros durante una formación realizada en el marco del proyecto FOSTUOM con un grupo de profesores europeos. Me ha impresionado sinceramente el número de profesores de STEM que han dicho que gracias a los nombres femeninos utilizados en los ejemplos proporcionados en los cuestionarios, las niñas se sintieron más incluidas. Haz todo lo posible para representar la diversidad de personas y géneros en todas las actividades propuestas. Trata de ampliar tu perspectiva e incluye a personas procedentes de diferentes países y distintas culturas. El MOOC es un curso abierto a personas procedentes de todo el mundo. Intenta crear un espacio para todos ellos. Si estás usando un estudio de caso de la vida real, verifica si es respetuoso con todas las personas y si potencia tanto a las mujeres como a los hombres. Los cuestionarios se utilizan mucho en los MOOC para probar o autoevaluar lo que los participantes aprendieron. Dado que la mayoría de las plataformas MOOC dependen de ellos si proporcionan algún certificado de cumplimiento de los cursos, los estudiantes interesados en perseguir un reconocimiento oficial no los omiten. En un cuestionario queremos hacer recordar un contenido con el fin de poder evaluar si se ha aprendido correctamente. Es un error común pensar solo en la parte teórica del cuestionario y no en el aspecto sociológico, donde pueden surgir nuestros sesgos ocultos. Este es un lugar donde es fácil olvidar usar nuestras gafas de equilibrio de género, como en este caso. Este es un ejemplo bastante interesante. Pierino, nombre masculino, va a la universidad acompañado por su tía. No solo la mujer tiene el papel subalterno de conductora, además ella tampoco conduce muy bien. Es interesante que este ejemplo venga de una maestra. Personalmente no diría que conducir un coche es mi mejor cualidad, pero no es algo relacionado conmigo como mujer, está relacionado conmigo como Valeria. ¿Es este ejemplo suficiente para decir que los cuestionarios en este MOOC específico son desequilibrados? No, en absoluto. Por ejemplo, en el mismo MOOC, en el siguiente módulo, hay un ejemplo sobre una mujer exitosa en deporte, por lo que generalmente está bien equilibrado. ¿Qué nos dicen estos ejemplos? Que nuestros sesgos ocultos e inconscientes pueden surgir cuando menos lo esperamos, e incluso si somos mujeres. Por lo tanto, es muy importante contar con un equipo de desarrollo colaborativo de MOOC para revisar todos estos aspectos. Las actividades de aprendizaje colaborativo requieren una atención particular, dado que están relacionados con la dinámica de grupo y la gestión comunitaria en general. No vamos a analizarlos en profundidad aquí. Solo consideremos que, aparte de incluir en grupos a un número equilibrado de mujeres y hombres, es importante fomentar la conciencia de género entre los alumnos. Has alentado a los estudiantes a reflexionar en el equilibrio de género en su grupo y en los roles tomados y dados en su grupo. Los grupos tienen género. ¿Quién recibe más o menos atención? ¿Quién ocupa más o menos espacio? Están todos incluidos y se utiliza un lenguaje consciente del género.
Puede sugerir que los alumnos del grupo cambien de roles de vez en cuando y que presten atención a la dinámica del grupo desde una perspectiva de género. Como docente o como diseñador docente, hay que trabajar junto con la comunidad gestora del curso para monitorizar este aspecto, incluso si no está directamente relacionado con el diseño del MOOC. Otro espacio a ser monitoreado desde una perspectiva de género es el foro del curso. En términos generales, hay reglas estrictas para interactuar de una manera correcta y educada al entrar en estos espacios en línea, pero lee las discusiones y pregúntate: ¿está el espacio de discusión dando a todos los alumnos la posibilidad de interactuar por igual o son dominantes las voces masculinas? Puedes discutir con tu tutor o administrador de comunidad cómo mantener este aspecto bajo control. Y por último, uno de los valores añadidos que puedes proporcionar en el MOOC es abrir espacios para interactuar directamente también con las mujeres en la ciencia. Si tienes la oportunidad, ¿por qué no consideras la idea de tener un seminario web con una mujer STEM en tu campo? Es una oportunidad para dar espacio a las historias de éxito de las mujeres y para proporcionar ejemplos de la vida real con el fin de hacer evidente para las niñas que una carrera STEM no depende de género, sino solo de las habilidades y actitudes personales.